Bueno, hermanos, voy a leer entonces Tito 3, versículo 12 al 15. Tito 3, versículo 12 al 15, y la palabra de Dios dice esto. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tiquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Cenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Bueno, hermanos, hoy día, como ya he mencionado, vamos a concluir este estudio de Tito, que nos ha tomado bastantes meses. Y lo vamos a concluir con las palabras finales de Pablo, con la intención de que Tito sepa cómo la iglesia debe dirigirse para cumplir su propósito, para ser una iglesia eficiente en este mundo. Y voy a darles un breve resumen de todo lo que hemos visto. Hemos visto de que en esta epístola Pablo nos ha mostrado de que si la iglesia va a ser eficiente, si la iglesia va a cumplir su propósito, primeramente necesita hombres que cumplan los requisitos, que dirijan la iglesia cumpliendo los requisitos que Dios les ha llamado. No hombres perfectos, pero sí hombres los cuales puedan mostrar un carácter maduro en la fe. Y no solamente un carácter maduro en la fe, sino una doctrina madura. Que conozcan la palabra, conozcan el Evangelio, conozcan la palabra correcta, conozcan la enseñanza correcta. Y no solamente que puedan enseñarla, sino incluso Pablo nos dijo que deben defenderla. Eso es parte del pastorado. Tener un carácter aprobado, conocer la doctrina, poder enseñarla y defenderla. Eso es lo que Pablo nos ha mostrado en el primer capítulo. Después de todo esto, Pablo nos ha dicho, aparte de que por qué se necesita esto, por qué es tan necesario. Y la realidad es de que la iglesia es constantemente atacada por falsos maestros. Es por eso que se necesitan pastores calificados dentro de las iglesias. Y calificados no a los estándares de este mundo, a los estándares que tiene el hombre, sino bajo los estándares de Dios. Esto es lo que necesita la iglesia. Después de esto, Pablo va a mostrarnos de que si la iglesia va a ir bien, a partir del capítulo 2, si la iglesia va a ir bien, si la iglesia va a avanzar de la manera correcta, la iglesia necesita que todo cristiano cumpla su propósito, que todo cristiano viva de la manera que Dios lo ha llamado a vivir. Pablo nos ha mostrado en el capítulo 2 de que la iglesia, para que vaya bien, necesita de las personas mayores, de los adultos, de los ancianos. Ancianos no me refiero por si acaso a los pastores, sino me estoy refiriendo a hombres o mujeres de mayor edad. Y Pablo ha dicho, todos nos necesitamos. Necesitamos que los ancianos cumplan un rol dentro de la iglesia, las mujeres ancianas también, que obren, que tengan un carácter igual maduro, aprobado. Esa es su manera de servir a Dios, que sean ejemplo para otros jóvenes. Pablo nos hablaba acerca de cómo es que los jóvenes deben vivir la vida cristiana dentro de la iglesia y fuera de la iglesia obviamente también, en sus vidas en general. Y todo esto es con el objetivo de ¿qué? De que el Evangelio sea adornado. Todo esto es con el objetivo de que el Evangelio sea adornado, de que Cristo sea conocido por las naciones, de que el nombre de Cristo no sea blasfemado, de que los cristianos vivan de tal manera de que todo lo que hagan sea para que Cristo sea adornado y sea más llamativo a las personas a nuestro alrededor. Es esa la idea del cristiano, es esa la idea en el Nuevo Testamento de que el cristiano viva de una manera correcta. No es para ganarse su salvación o no es para librarse del infierno, sino es más bien para honrar a aquel que ya nos ha salvado del infierno y nos ha regalado la salvación solo por gracia, solo por fe. Y después de esto hemos visto cómo los cristianos debemos comportarnos, ya sea cualquiera la etapa en la que estemos viviendo, seamos ancianos, seamos jóvenes, seamos solteros, seamos casados. Pablo nos ha mostrado claramente qué es lo que Dios quiere para su iglesia, para que la iglesia ande bien. Y no solamente eso, sino que Pablo también nos ha llevado y nos ha mandado a vivir como ciudadanos ejemplares en este mundo. Capítulo 3, versículo 1 y 2, Pablo nos ha mostrado cómo es que debemos vivir como ciudadanos. Pero toda la vida cristiana, y esto es un punto muy importante, gira alrededor de que el Evangelio es el motor y la motivación por la cual nosotros somos santificados, por la cual vivimos de la manera correcta.
Y Pablo de alguna manera nos ha mostrado en el capítulo 3 de que debemos tener compasión en nuestro mundo, en este mundo, por aquellos que no viven de la manera correcta, por aquellos que no conocen al Señor. Y uno de los motivos por los que debemos tener compasión hacia ellos es porque nosotros estaríamos en ese mismo estado si no hubiera sido por la gracia de Cristo, si no hubiera sido por el Evangelio. Y entonces Pablo le ha recordado y ha profundizado en el tema del Evangelio. Desde el versículo 4 hasta el versículo 8 del capítulo 3 ha profundizado en esto del tema del Evangelio. Y de cómo el Evangelio, la proclamación de Cristo y la salvación solo por gracia, solo por fe, esta salvación sobrenatural que el Espíritu Santo obra en cada una de las personas que son parte del pueblo de Dios, ese es el fundamento para que vivamos de la manera correcta. Y esta es la gran diferencia de iglesias legalistas e iglesias verdaderamente cristianas. El motor por el cual una persona, un pastor quiere que las personas vivan de la manera correcta es Cristo. No es por obligación, no es por fuerza, no es porque estemos controlándolos todo el tiempo, sino es por Cristo, es porque conocen al Señor Jesucristo y la salvación que nos ha dado. Y entonces ellos en gratitud quieren vivir de la manera correcta. De ahí la semana pasada hemos visto de que Pablo le dice a Tito que él tenga un enfoque claro en las cosas más importantes. Tito no puede perder el tiempo con vanas discusiones que no tienen que no van a dar ningún fruto dentro de la iglesia. Debemos enfocarnos en las cosas que realmente son importantes. El Evangelio, la salvación, la santificación de nuestro pueblo, la unidad y la sanidad y la pureza de nuestras iglesias. Tito debía enfocarse en eso y no pecar y no estar perdiendo el tiempo, como Pablo le dijo en el versículo 9, con cuestiones necias, genealogías y contenciones y discusiones que no son provechosas, Y a tal grado Pablo también le ha llamado a Tito a que dentro de la iglesia haya disciplina. Pablo le ha dicho en el versículo 10 de que si hay hombres los cuales están causando divisiones con sus falsas enseñanzas, con sus falsas doctrinas, Pablo le dijo a Tito, deséchalos, sácalos de la iglesia. Sí, la iglesia para ser eficiente necesita también ser una iglesia donde haya disciplina eclesiástica. Y hemos visto, hermanos, todas estas cosas. Obviamente hoy día no puedo profundizar en todas esas. Ya hemos profundizado en esto en cada una de las sesiones que hemos tenido de Tito. Les animo a los que no han podido estar en todas las sesiones. Están todas las sesiones grabadas en nuestra página de Facebook. Y hoy día vamos a terminar con las últimas palabras del apóstol Pablo hacia Tito. Pero aún como les dije, en esta sección Pablo todavía nos está mostrando qué es lo que se necesita para que la iglesia vaya bien. ¿Qué es lo que se necesita para que la iglesia camine bien? Escucha lo que Pablo va a decir en el versículo 12. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he terminado pasar el invierno. Lo primero que vamos a ver que en el apóstol Pablo, hermanos, y este es un ejemplo de ministerio, y esta es la clase de ministerio que queremos tener dentro de nuestras iglesias, es un ministerio con visión y con planes. ¿Sí? Y no me estoy refiriendo a visiones y planes y métodos mundanos como muchas iglesias hacen, que trabajan con las iglesias como si las iglesias fueran un tipo de empresas o empresas piramidales o ese tipo de cosas. No. Pero Pablo sí tenía claro y siempre tenía planes acerca de qué es lo que va a hacer, si en el transcurso del tiempo. Ustedes pueden ver al apóstol Pablo planificando, por ejemplo, ustedes si leen Romanos capítulo 15, Romanos capítulo 16, ustedes van a notar de que el apóstol Pablo está planificando siempre qué va a hacer, qué más puede hacer, qué más hay que hacer dentro de la iglesia, qué es lo que se necesita, qué es lo que se tiene que hacer, a dónde más podemos llegar. Pablo le va a decir a los romanos en el capítulo 15 de esa misma epístola, les va a decir, yo ya he llenado todo el mundo del evangelio y ahora tengo planificado ir hasta España si Dios me lo permite. Y nosotros vemos al apóstol Pablo acá como un hombre que planifica las cosas. Dejó a Tito con un objetivo en Creta, pero sabe de que este objetivo en Creta no va a ser permanente probablemente. Pablo ya tiene planes acerca de enviar otros hombres a Creta para que ellos también estén trabajando. Y entonces Pablo le dice a Tito de que él pronto le va a enviar, no sabemos cuán pronto, pero que va a enviar a Artemas o a Tíquico. Y ahora aquí llegamos a un punto muy importante, hermanos. Y es de que la iglesia no puede quedarse sin un liderazgo sano. Y esta es una preocupación del apóstol Pablo. La iglesia no puede quedarse sin un liderazgo sano. La iglesia o las iglesias de Creta sabemos, por el contexto de Tito,
de que estaban pasando serios problemas, serios conflictos, estaban deficientes respecto a lo que Dios les había llamado a hacer. Y uno de los motivos es porque no tenían un liderazgo sano. Y entonces Pablo envía a Tito, pero luego no le va a decir a Tito simplemente vente conmigo y bueno, ojalá les vaya bien a los de Creta. No, yo voy a enviar a alguien más. Y Pablo tiene dos opciones. Tiene a la opción de Artemas o de Tíquico. Lamentablemente o por motivos que no sabemos, Dios no quiso que conozcamos mucho de Artemas. No sabemos mucho de Artemas. Pero sí sabemos algunas cosas acerca de Tíquico. Tíquico era un hombre al cual es mencionado en Hechos 20, en Efesios 6, en Colosenses 4 y en 2 Timoteo, capítulo 4. Tíquico al parecer era un colaborador que había pasado tiempo con el apóstol Pablo. Probablemente Tíquico era uno de los hombres, era el hombre el cual llevó la carta a la iglesia de Éfeso, a los efesios. Probablemente era un hombre muy de confianza de Pablo. Era un hombre que también estaba preparado como Tito. Ahora aquí encontramos otra característica, hermanos, de una característica de un ministerio fiel y un ministerio que verdaderamente va a cumplir el propósito que Dios tiene para la iglesia. Y es de que Pablo sabe de la iglesia de Creta no se puede quedar sin pastores. Hace unas semanas estaba hablando con una hermana y me decía, yo tengo un grupo de hermanos que no sé qué, que se están reuniendo y esto, pero no hay pastor, no tienen pastor. ¿Cómo la iglesia va a ir bien si no tienen pastores? Pablo sabe de que las iglesias en Creta necesitan un pastor. Pero aquí encontramos un punto más importante igual. Hermano, ningún pastor, escucha esto, es indispensable. Tito iba a estar un tiempo en Creta. A veces pasa eso. Los pastores no estamos llamados muchas veces a quedarnos toda la vida en una sola iglesia. Eso depende de Dios. Pero no somos indispensables. Y un pastor, un líder como el apóstol Pablo dentro de la iglesia, va a estar dedicado a entrenar a otros hombres para que puedan cumplir el rol del pastorado. Es por eso que Pablo tenía obligaciones en las iglesias que él había fundado. Estaba preocupado por Creta y podía mandar a Tito, pero ahora es necesario que Tito vaya con Pablo a Nicópolis para pasar con él el invierno. Pero tenemos todavía a Artemas y a Tíquico. Hermano, esto es algo sumamente importante. Nosotros creemos de que la iglesia necesita no un pastor, sino muchos pastores, todos los pastores que Dios quiera darnos, para que la iglesia avance de la manera correcta. Y es lo que vemos acá. Pablo no era indispensable, Tito no era indispensable, había más hombres. Y estos hombres habían sido entrenados por el apóstol Pablo. A diferencia de mucha gente en nuestra época, hay muchos pastores en nuestra época que tienen miedo a entrenar hombres, que tienen miedo a formar nuevos pastores. ¿Por qué? Porque piensan ellos me van a quitar el lugar o me van a robar la iglesia o ese tipo de cosas, de necedades. Pablo no era así. Pablo entendía de que la iglesia necesita más hombres. Pablo es el ejemplo de lo que le dijo a Timoteo, no sé si se acuerdan. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 2, escucha lo que Pablo le dijo a Timoteo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo le dejó la misión a Timoteo en su segunda epístola, en su última epístola, de que entrene nuevos hombres, para que estos hombres también puedan expandir el evangelio, expandir la sana doctrina, enseñar la doctrina apostólica. Pero el apóstol Pablo era el ejemplo de cómo se hace esto. Y entonces vemos aquí al apóstol Pablo con un equipo de trabajo. Y ahora esto nos lleva a entender algo que es importante también en este pasaje, hermanos. En la Biblia no se nos van a presentar superhombres. En la Biblia siempre se nos van a presentar hombres acompañados de otros hombres. Hombres acompañados, siervos de Dios, acompañados de otros siervos de Dios para trabajar juntos y colaborarse. Esa es la forma bíblica. Esa es la manera bíblica. Pablo estaba acompañado de Artemas, de Tíquico, de Tito. Y en el libro de Hechos nos encontramos a Pablo acompañado de Timoteo, de Lucas, de Silas y otros más. Esa es la forma de hacer ministerio. El ministerio, hermanos, en realidad las sectas son aquellos pastores que no quieren tener relación con nadie más, que creen que no necesitan ayuda de nadie más. Esa no es la forma correcta de hacer ministerio. Y lo que pasa con muchas de esas iglesias es que cuando se va ese pastor, entonces toda la iglesia termina mal, o se divide, o se pierde.
No, la iglesia no debe ser así. La iglesia debe estar involucrada y los pastores y líderes dentro de la iglesia deben estar involucrados en formar nuevos hombres, los cuales cuando nosotros no estemos por algún motivo, ellos puedan seguir la obra de Dios. Porque lo que importa es la extensión del reino, lo que importa es la iglesia. Y entonces Pablo sabe estas tres cosas, hermano, y nos muestra estas tres cosas en este primer versículo 12 que estamos viendo el día de hoy. Uno, la iglesia no puede quedarse sin pastores. La iglesia no puede quedarse sin hombres fieles a la palabra. No puede quedarse. Dos, nadie es indispensable dentro de la iglesia. Si Tito tiene que irse a otro lugar, tienen que haber otras personas. Puede haber otros hombres los cuales cumplan esa labor. Uno de los errores que cometen muchas veces los hermanos dentro de la iglesia es idolatrar tanto a una persona que creen que si no está esa persona en la iglesia, listo, todo se acabó. No es así, hermano. No es así. Sino más bien, en este primer versículo 12 que estamos viendo hoy día, Pablo nos muestra que es necesario tener más hombres, los cuales puedan cumplir el ministerio dentro de la iglesia, según las diferentes necesidades. En este solo versículo encontramos lo que conocemos en teología o en eclesiología como pluralidad de ancianos. Pluralidad de ancianos. La necesidad de que haya varios, no solamente un hombre, sino varios hombres, velando por la iglesia. Y nuestra iglesia, hermanos, apuntamos a eso. Estamos apuntando a eso. Somos 2 pastores ya en nuestra iglesia y esperamos que hayan más. Y vamos a buscar entrenarlos para que cuando alguno de nosotros falte, la iglesia continúe, porque la iglesia no puede depender de un hombre. No depende de un hombre nunca. Y los pastores fieles siempre van a buscar de que hayan más hombres fieles los cuales enseñen la doctrina correcta y puedan hacerse cargo de la iglesia. Puedan dirigir, puedan liderar la iglesia. Y es así como en este pasaje nos encontramos con eso. Tito en algún momento, no sabemos cuándo, no sabemos cuánto tiempo más le quedaba en Creta, él tenía mucho que hacer en esa iglesia. Pero Pablo también necesitaba que Tito esté con él en el invierno. Por algún motivo necesitaba que Tito esté con él en el invierno. Probablemente por lo que ya he mencionado, y es de que Pablo era un hombre con visión, con planificación. Él siempre estaba buscando qué más puedo hacer. Ya fui aquí a predicar, ya fui allá a predicar, ahora ¿dónde más puedo llegar? ¿Qué más puedo hacer? Y Pablo sabe de que él no puede hacerlo solo. Nadie puede hacerlo solo. Entonces necesita la ayuda de Tito. O como Pablo le va a decir a Timoteo también, no sé si recuerdan, hemos estudiado a Timoteo hace poco, según a Timoteo. Pablo le va a decir a Timoteo, Timoteo, apresúrate a venir a mí. Necesito de tu ayuda, necesito de tu colaboración. Ningún hombre es un llanero solitario dentro de la iglesia, hermanos. Nos necesitamos los unos a los otros. El apóstol Pablo necesitaba colaboradores como Artemas, como Tíquico, como Tito. Y ahora, hermanos, aquí también hay un punto importante, ¿sí? Y es de que el apóstol Pablo necesitaba la colaboración de un hombre como Artemas. Y ahora voy a mencionar un poco de Artemas. Ya les dije, hermanos, de que no sabemos casi nada de Artemas. Pero en la Biblia, al no saber casi nada de quién era Artemas, se nos está enseñando algo de manera implícita. Y es, hermano, escucha bien esto. El servicio que tú haces a Dios no es por fama o por reconocimiento en este mundo. Y uno debe estar conforme a veces con ser un Artemas. Alguien al cual no sabemos nada. En el Nuevo Testamento casi ni se lo menciona. Se lo menciona solamente en este pasaje. Pero deberemos estar conformes, ¿sí o no? Y somos necesarios. Aquellos hombres y mujeres los cuales tal vez nadie los conozca, tienen un servicio anónimo, son los héroes anónimos dentro de la iglesia. Pero sí que van a tener su recompensa cuando se encuentren con el Señor. Y entonces Pablo nos muestra esto en este primer versículo, en este versículo 12 del pasaje que hoy día estamos estudiando. Pero no termina ahí, sino que Pablo nos va a mostrar de que él tiene más colaboradores, hay más personas a su alrededor. Él no es el super apóstol el cual puede andar solo en la vida y cumplir el ministerio. No, él necesita colaboradores y tiene colaboradores. Escucha el versículo 13, este versículo 12, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud. Aquí, hermanos, nos encontramos con 2 personas nuevas. A Zenas, no lo conocemos mucho, otro héroe anónimo. Lo que conocemos de acá de Zenas es de que era un intérprete de la ley. Esto puede tener varios significados.
Intérprete de la ley puede significar de que Zenas era quizás un escriba judío. Ahora algunos podrían decir un momento, ¿cómo un escriba judío si tiene un nombre griego? Zenas es un nombre griego. Sí, hermanos, pero había también judíos que vivían y habían sido helenizados, habían caído bajo la influencia griega y muchos tenían nombres griegos dentro de los judíos de la diáspora, los judíos que habían sido esparcidos por el mundo después del exilio babilónico. Entonces podría haber sido un escriba, un intérprete de la ley, un conocedor de la palabra de Dios. También podría haber sido un abogado romano, alguien que conocía las leyes romanas y que por supuesto era muy útil dentro de la iglesia, sobre todo para los problemas con el gobierno romano que estaban teniendo los apóstoles o los pastores de la época. Y entonces nos encontramos con Zenas, intérprete de la ley, y nos encontramos después con Apolos en el versículo 13. Ahora, ¿quién es Apolos? Apolos es un hombre interesante. La Biblia va a decir de Apolos en Hechos capítulo 18, de que era un hombre poderoso en la palabra. Era un gran predicador. Pero escucha, era un gran predicador que necesitaba madurar. Esto es algo importante acerca de Apolos. Vayan conmigo los que quieran a Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18, versículo 24. Hechos capítulo 18, versículo 24. Hechos capítulo 18, versículo 24 en adelante. Escucha lo que dice. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Este hombre Apolos es un hombre del cual debemos comentar algo, hermanos, y como ya he mencionado, la Biblia nos presenta a Apolos en Hechos 18, versículo 24, como un hombre de gran elocuencia, un gran predicador, hermano, un gran orador probablemente. Pero eso no significaba que Apolos todavía tenía que madurar en su doctrina. Y Apolos, hermanos, es en cierta manera un ejemplo o una enseñanza para nuestras iglesias de que pueden levantarse, escucha, hombres que capaz tengan una gran oratoria, que capaz hablen muy bien y sean carismáticos en el púlpito, pero eso no significa específicamente de que no tengan que madurar en su doctrina, de que no les falte conocer más. Por la gracia de Dios, Apolos no era como muchos pastores en nuestro día también, que creen ya saberlo todo y que nadie les puede enseñar nada nuevo. No. Pero Apolos, a pesar de que era un gran orador, él tenía algunos errores doctrinales. No era un hereje, no era un apóstata para nada, pero sí tenía errores, tenía algunas fallas. Por la gracia de Dios nos dice el libro de Hechos de que Apolos se encontró con Priscila y Aquila, una pareja de colaboradores de Pablo, los cuales estuvieron dispuestos a dar su vida incluso por el apóstol Pablo y por el ministerio del Evangelio. Y estos Priscila y Aquila dice que lo encaminaron mejor a Apolos, para que entendiera mejor la palabra de Dios y el Evangelio y el camino del Señor. Y ese es el ejemplo que tenemos en Apolos. Era un hombre de gran oratoria, pero eso no significa que tenía que madurar en su doctrina. Y esto, como ya dije, es una enseñanza para todos nosotros. No porque alguien hable muy lindo, hermano, significa de que esté enseñando lo correcto. Quizás todavía necesita aprender más. Quizás todavía necesita aprender más para recién ser encaminado hacia las iglesias y entonces cumplir el ministerio que Dios le haya llamado a hacer. Y este era Apolos. Y Apolos una vez más era un colaborador del apóstol Pablo. Pablo va a mencionar a Apolos varias veces. Otra de las veces que va a mencionar a Apolos es en 1 Corintios 16, versículo 12. Pablo va a mencionar a Apolos. Y entonces Pablo en estos dos versículos ya nos menciona a Artemas, a Tíquico, a Tito, a Zenas, a Apolos. Pablo estaba rodeado de colaboradores porque, como ya dije, la iglesia crece y la iglesia avanza no por el trabajo de un solo hombre, sino por el trabajo de un conjunto de hombres.
¿Se acuerdan lo que Jesucristo le dijo a sus discípulos? Jesucristo mismo le dijo a sus discípulos, ustedes oren, porque la mies es mucha y los obreros son ¿qué? Son pocos. Oren para que el Señor de la mies envíe más obreros. Envíe más obreros. Y es eso lo que se quiere, hermanos. Aquí en este pasaje no encontramos celos, no encontramos rivalidades, sino más bien una alegría y una dependencia de los unos hacia los otros. Pablo sabe de que la iglesia va a crecer y va a expandirse y va a ser edificada no por la labor sola del apóstol Pablo, sino por la labor de Artemas, de Quiquico, de Zenas, de Apolos. Pero, ahora escucha, Zenas, Apolos, tampoco podían solos, sino que Pablo ahora aquí, en este versículo, va a involucrar ahora a toda la iglesia. Toda la iglesia, va a decir Pablo, es necesaria para que el evangelio avance. Para que el evangelio avance. ¿Por qué digo esto? Escucha el versículo 13. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Ahora escucha el versículo 14. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Pablo le dice, está yendo Apolos, ¿sí? Están yendo Zenas y Apolos a verte, a encontrarse contigo. ¿Y ellos qué necesitan? Pablo dice, encamínales. Ahora, ¿qué significa esa palabra encaminar? Hermano, no significa la palabra encaminar simplemente diles por dónde ir, por si acaso. Eso es lo que algunos de nosotros podríamos interpretar a la ligera. Encaminar no significa simplemente ir por un camino. Encaminar en el contexto del Nuevo Testamento significaba apoyarles, incluso financieramente o con alimentos o con alojamiento o con lo que sea necesario, para que Apolos y Zenas cumplan su deber, cumplan su ministerio. Los hombres necesitaban, hermanos, necesitaban la colaboración. Jesucristo mismo, en la primera misión que va a tener para sus discípulos, en el libro de Lucas, nos va a mostrar de que Jesucristo manda a sus discípulos y les va a decir esto, pero ustedes, reposen en la primera casa que encuentren, donde los reciban, y reciban la colaboración de aquellos que reciban el Evangelio. Y eso es algo que se repite en el Nuevo Testamento más adelante, con el ejemplo acá que tenemos de Zenas y de Apolos. Pablo le dice a Tito, ellos van a estar contigo, ellos van a ir, por favor tienes que encaminarlos. Y la palabra solicitud, esta es una palabra relevante en este pasaje, porque significa una palabra que es una palabra que tiene el significado de diligencia, con gran diligencia. O sea, estos hombres están yendo a cumplir el ministerio, están yendo a predicar la palabra, están yendo a expandir el reino, están yendo a expandir la doctrina, el evangelio. Necesitan tu colaboración, dice Pablo a Tito. Necesitan que tú los encamines, necesitan que tú los ayudes, pero no tú solo, Tito. No tú solo. Sino Pablo dice en el versículo 14, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras. Se necesita de toda la iglesia, dice Pablo. Se necesita de toda la iglesia. No es suficiente contigo, Tito. Se necesita de toda la iglesia. Que la iglesia también contribuya y ayude a que el evangelio se expanda. Ahora yo sé, hermanos, de que hay muchos pastores en nuestra época que abusan de esto. Abusan. Y le mienten a la gente. Y le roban a la gente. Y manipulan a las personas. Nosotros no estamos haciendo eso. Pero si queremos ser bíblicos, la Biblia nos muestra esto claramente. Los hombres como Zenas, como Apolos, como Artemas, como Tíquico, como Tito, como Pablo, necesitaban la colaboración de la iglesia para cumplir su ministerio. Para cumplir su ministerio. Pablo, ya hemos estudiado esto alguna vez en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17, que Pablo va a decir de que los hombres que gobiernan bien la iglesia, y sobre todo aquellos que se dedican a la enseñanza, sean dignos de doble honor. Y en el contexto significa de doble paga incluso. Que realmente la iglesia los apoye y los sostenga para que cumplan su ministerio. Esto es lo que necesitaban Apolos y Zenas. No sabemos específicamente a dónde estaban yendo, a dónde estaban viajando, pero necesitaban que la iglesia los apoye. Ustedes, les animo a leer el capítulo 4 de Filipenses, cuando Pablo le va a decir a los filipenses, gracias, gracias hermanos filipenses, porque ustedes realmente me han apoyado para poder cumplir mi ministerio. Me han apoyado para que yo pueda ir y predicar y continúe la obra del Señor.
No con un afán por si acaso de enriquecerse, no, pero sí con el afán de tener lo necesario para poder cumplir lo que Dios nos ha llamado a cumplir. Y entonces Pablo le muestra a Tito de que la iglesia necesita de muchos hombres que estén trabajando, no solo de uno. De que la iglesia no es dependiente de un solo hombre, de un superhombre llanero solitario que haga todo por sí mismo, no. La iglesia necesita muchos hombres que estén predicando y que estén dedicados a la doctrina y que estén dedicados al evangelio. Pablo mismo dependía de la ayuda. Y escucha cómo en este pasaje encontramos esta dependencia. Cómo la iglesia dependen los unos de los otros, dependemos. No somos superhombres los cuales podemos hacer las cosas solos, sino dependemos los unos de los otros. Y eso es lo que Pablo nos muestra acá. Y entonces Pablo depende, la iglesia de Creta, las iglesias de Creta dependen de que Pablo envíe un hombre si es que Tito se va a ir. Si es que Tito va a ir a Nicópolis con Pablo, entonces dependen de que haya un Artemas, de que haya un Tíquico que los guíe, que los lidere. La iglesia tiene dependencia de que hayan buenos líderes, líderes formados en la doctrina correcta, como ya hemos mencionado en este pasaje. Pablo depende de Tito también. Por algo Pablo quiere que Tito esté con él. Pablo depende de Tito. Apolos y Zenas dependen también de Tito, pero Tito, Apolos y Zenas todos dependen de la iglesia, de que todos nos colaboremos los unos a los otros, estemos unidos en la fe. Y déjenme leerles, unidos en la fe y en la labor que Dios nos ha dado como iglesia para expandir su reino. Escucha lo que he leído este domingo, este pasaje, y lo voy a leer hoy día una vez más. Está en Efesios 4, versículo 16. En Efesios 4, versículo 16, escucha lo que dice el apóstol Pablo. Efesios 4, versículo 16. Pablo dice esto: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En el contexto, hermano, de Efesios capítulo 4, Pablo le dice a la iglesia de Éfeso de que Dios ha dejado en su iglesia apóstoles, profetas. Ahora no voy a empezar a debatir acerca de los apóstoles y los profetas en este momento, pero los apóstoles y los profetas, el mismo apóstol Pablo nos va a decir de que esto era para el primer siglo, eran el fundamento de la iglesia. En nuestra época nosotros no creemos de que hayan apóstoles y profetas. Eso es algo que acabó en el primer siglo, con la muerte del apóstol Juan. Si alguien quiere debatir el asunto, podemos hacerlo con todo gusto. Pero Pablo le va a decir a Timoteo, la iglesia también tiene pastores y maestros, evangelistas. Pero ahora, ¿qué tienen que hacer estos pastores y maestros? Dice Pablo. ¿Tienen que hacer toda la obra ellos solos? ¿Ellos tienen que hacer todo en la iglesia? ¿Ellos son los superhombres de los cuales la iglesia depende completamente? ¿Y la iglesia debe estar mirando en un palco todo lo que ellos hacen? No. Sino que Pablo le va a decir a la iglesia de Éfeso de que Dios le ha dado pastores y maestros. ¿Para qué? Para que estos pastores y maestros le enseñen a la iglesia y la edifiquen y la instruyan, pero escucha, ¿para qué? Lo que acabo de leer en el versículo 16. Para que cada miembro de la iglesia sirva al Señor de alguna manera. La idea es de que los pastores instruyan a su gente, instruyan a los cristianos. ¿Para qué? Para que luego cada cristiano sirva de alguna u otra forma. Porque la iglesia, nos dice este pasaje, Pablo nos dice, se edifica no por la actividad del apóstol Pablo, no por la actividad del pastor Álvaro solamente o del pastor José, no por la actividad de una persona o dos, sino por la actividad de todos los miembros. Es por eso que Pablo le dice a Tito en este pasaje, tú, Tito, por favor, encamínalos a Apolos, encamina a Zenas. Tú con solicitud y diligencia, ayúdalos, dales todo lo necesario para que ellos hagan lo que Dios les haya llamado a hacer. Pero no solo tú, le dice Pablo a Tito, sino toda la iglesia. Que toda la iglesia aprenda a servir, aprenda a colaborar con lo que pueda para el servicio de la expansión, para que la extensión del evangelio, para que la palabra de Dios siga siendo predicada, para que aquellos hombres a los cuales Dios ha llamado a ser pastores puedan cumplir su ministerio, puedan ir y llegar a donde Dios los haya llamado a ir. Entonces toda la iglesia está involucrada. Y como les dije comenzando esta sesión, hermanos, todavía terminando esta epístola, todavía Pablo nos está dando características de cómo es que la iglesia va a funcionar bien. La iglesia funciona bien, hermanos, cuando todos hacemos algo, no solo unos.
cuando todos estamos dispuestos a colaborar, a proveer, a servir, a ser hospedadores cuando sea necesario. Un hombre no puede hacerlo todo. Un hombre no puede hacerlo todo. En algún momento de mi propio ministerio, yo me vi topado con esto, de que hay muchas responsabilidades, y ahora ¿qué hago? Pedir ayuda, eso hago, hermanos. Y algunos que tienen un conocimiento un poco más grande de la historia de nuestra iglesia específicamente, saben eso, de que yo estuve dispuesto a ir a buscar ayuda. No conseguí ayuda aquí en La Paz, bueno, me fui hasta Cochabamba a buscar ayuda, hermanos, que puedan ayudarnos, mándenme a alguien, ayúdenme, porque yo no puedo solo, no puedo solo, nadie puede solo. Por eso la iglesia se nos presenta en el Nuevo Testamento como un cuerpo. Un cuerpo necesita de cada uno de sus miembros. Un cuerpo necesita de sus ojos, como de la nariz, como de la boca, como de los oídos, como de los pies, como de las manos. Un cuerpo necesita cada uno de sus miembros. Está bien, quizás Dios le ha dado una responsabilidad más grande a algunos, a los pastores, a los diáconos, pero eso no significa que no nos necesitemos los demás. Y Pablo le dice a Timoteo que ustedes, dile a todos los nuestros, le dice Pablo, aprendan también los nuestros, significa la iglesia, los cristianos, ¿a qué? A ocuparse en buenas obras. Y en el contexto de este pasaje, las buenas obras, ¿cuáles son? Ayudar a Apolos y a Zenas, encaminarlos con solicitud, darles lo que sea necesario, ayudarlos en todo lo que podamos para que cumplan su ministerio. Eso es lo que la iglesia necesita. Y Pablo les dice en el versículo 14, aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad. La iglesia pasa necesidad. La iglesia siempre va a necesitar más manos, más recursos, más pastores, más predicadores, más maestros. Siempre se va a necesitar más hombres. ¿Por qué? Porque no sé si han notado, pero la comisión que Cristo nos ha dado es una comisión bastante grande. Por eso se llama la Gran Comisión. ¿Cuál es la comisión de Cristo? Ir por todas las naciones hasta lo último de la tierra, a llenar la tierra con la palabra de Cristo. Eso nos ha dado, esa misión, es una gran comisión, por eso lo llamamos la Gran Comisión. Y esto no puede ser cumplido por una sola persona, ni siquiera por un grupo de personas solamente, sino por toda la iglesia. Y Pablo, lo interesante en este pasaje es de que une este argumento de que la iglesia se una para colaborar para la extensión del evangelio, une esto con el dar fruto, el dar fruto. Hermano, una de las características de cristianos que están creciendo y dando fruto, ¿saben cuál es? Que están sirviendo. Están haciendo algo para que el evangelio se extienda. En sus casas, en sus hogares, en la iglesia los domingos, apoyando a sus pastores, a los predicadores, ayudando en lo que se pueda. Una de las características de cristianos maduros que están dando frutos es de que han aprendido eso, de que su servicio es necesario. Y no están sentados de palco viendo cómo todos sirven. Es más, tú ves, y esto sí realmente es grandioso y algo por lo que dar gracias a Dios. Cuando tú entras a una iglesia y ves un montón de personas sirviendo, y unos haciendo esto, y los otros haciendo esto, y todos haciendo esto, eso, ahí tú ves, hermano, aquí está empezando a madurar el pueblo. Aquí está empezando a madurar. Pero estoy hablando, por si acaso, hermanos, de iglesias en las cuales se predica el evangelio, porque sí, hay muchas iglesias en las que gente está acostumbrada a servir, a hacer esto, a dar sus diezmos, ofrendas y todo, pero porque se las manipula, mintiéndoles y dándoles promesas falsas de riquezas y sanidad y ese tipo de cosas. No. Como hemos visto en el contexto de Tito, Pablo nos ha mostrado en el capítulo 3, de que si hay un motivo por el cual la iglesia va a dar frutos y va a vivir de la manera correcta, es por el evangelio, es por Cristo. Y los frutos que Pablo le dice a Tito que busque, que muestre a la iglesia, está basado en eso, en el evangelio. Personas que verdaderamente han conocido a Cristo, han conocido la salvación que Él nos ha regalado, y ahora quieren servir, obrar, hacer todo lo necesario, colaborar en cualquier tipo de necesidad que la iglesia tenga. Hay muchas cosas, hermanos, de que probablemente en la iglesia no se hagan. Y escucha, no se van a hacer, no porque no querramos hacerlas, sino quizás porque no podemos, porque no hay suficientes manos, porque no hay suficientes recursos.
Y yo, si hay algo claro que he tenido en todo mi tiempo de pastor hasta este momento, es eso. De que si no hay manos, si no hay recursos, no hacemos algunas cosas. Porque uno no puede hacerlo, no puede hacer todo. Es imposible. Uno no puede hacerlo todo. El apóstol Pablo no podía hacerlo todo solo. Déjenme llevarlos a un pasaje que es paralelo al pasaje que estamos viendo el día de hoy, y está en Romanos 16. Pero algunos de ustedes me preguntan por qué estamos yendo a Romanos 16, donde Pablo va a dar saludos. Porque en Romanos 16, y en algún tiempo vamos a estudiar Romanos 16, Pablo no solamente da saludos, sino que lo que Pablo hace es recordarnos cuántas personas están metidas en la extensión del Evangelio. No es Pablo solo. Escucha cuántas personas Pablo va a mencionar en este pasaje. Y todo tipo de personas. Pablo va a mencionar solteros, casados, mujeres, hombres, ancianos, jóvenes, todo tipo de personas. Y todas las personas que Pablo va a mencionar en el pasaje que voy a leer, Romanos 16, son personas que están colaborando, están sirviendo. Porque la iglesia es edificada por el actuar, el obrar de cada uno de sus miembros. Escucha, Romanos 16, versículo 1. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis. Escucha, Pablo está escribiendo a Roma y les dice, Febe, una mujer, probablemente una jovencita, colaboradora de la iglesia. Pero Febe tampoco era una mujer, una supermujer. Pablo le dice a la iglesia, ella también necesita la ayuda de ustedes. Ayúdenla en cualquier cosa que ella necesite, dice Pablo. Porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores. Este pasaje en Romanos 16, hermano, no son solo a saludos. Cuando nos toca exponer este pasaje, hermano, me voy a pasar como 2 prédicas predicando acerca de todos estos nombres. Escucha lo que Pablo dice, Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristobulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Sincrito, a Flegronte, a Hermas, a Petrobas, a Hermes, y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo, a su hermana Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. Hermano, todas esas menciones son de hombres y mujeres los cuales eran parte de la iglesia y estaban obrando junto con Pablo. Y vamos a estudiar eso en un tiempo, en nuestra exposición de Romanos los domingos. Pero con todo esto, hermanos, quiero hacerles notar de que la iglesia se edificaba no por el trabajo de un hombre, sino por el trabajo de todos, hermano. Todos estamos llamados a hacer algo para que la iglesia se expanda, para que el evangelio se mantenga firme, para que el evangelio llegue a las naciones, para que la palabra siga siendo predicada, para que su iglesia sea edificada, hermanos. Pero no termina ahí, sino que en el versículo 15 Pablo nos va a mostrar de que entre cristianos tenemos una relación especial. Escucha, todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. Pablo dice de que entre los cristianos hay un amor especial. Hay un amor que nace de la fe. Dentro de la iglesia cristiana, hermanos, todo no va a ser perfecto, ¿sí? Como en una familia, a veces un hijo va a hacer renegar. A veces un hermano te va a hacer renegar, ¿sí? A veces los padres van a fallar. Así en la iglesia a veces pasa también eso. Los pastores fallan. Los miembros pueden fallar.
Hay un miembro que te ha hecho renegar. Por eso la Biblia habla de que debemos perdonarnos los unos a los otros, soportarnos los unos a los otros. Gálatas 6 va a decir Pablo, llevando las cargas los unos de los otros. Es necesario. En una iglesia las cosas no van a ser perfectas, porque todavía somos pecadores. Todavía pecamos. Pero dentro de la iglesia hay un amor especial, hermanos. Y un amor en la fe, dice Pablo. Jesucristo dijo en Juan capítulo 13, por esto conocerán todos que son mis discípulos, porque se aman los unos a los otros. Y Pablo reconoce aquí, dentro de la iglesia hay un amor especial. Si bien hay problemas que resolver, si bien capaz hay hermanos inmaduros que tienen que crecer, pero hay un amor especial. ¿Y cuál es ese amor? El amor que proviene de la fe, hermano. Tú y yo, ¿sabes por qué nos llamamos hermanos? Porque Cristo ha muerto en una cruz para que tú y yo podamos ser hijos de Dios. Por eso es que nos llamamos hermanos. Tú, con tu familia sanguínea, lo que te une es tu sangre, la sangre de tus padres, tu ADN si quieres. Pero entre la iglesia, hermanos, nos une la fe. ¿Y qué significa que nos une la fe? Significa que la unidad que nosotros tenemos, el por qué nos llamamos hermanos, no es la sangre de nuestros padres, es la sangre de Cristo. Porque Cristo es el que murió para que nosotros podamos ser recibidos como hijos de Dios. Y si tú has puesto tu fe en Cristo, eres tan hermano mío como yo soy tuyo. Porque tenemos un mismo Padre y es eso lo que nos une. Y es por eso que nos necesitamos los unos a los otros. Y Pablo, de alguna u otra forma, nos muestra eso en el versículo 15. No es por nada, hermanos, y no hay una palabra en la Biblia, por si acaso, que no sea inspirada por el Espíritu Santo. No hay una palabra que no sea inspirada por el Espíritu Santo. Y en todas las epístolas vas a encontrar a Pablo saludando, en casi todas, saludando. Esos saludos no son formalidades, hermanos, sino realmente son la preocupación de las iglesias. Las iglesias en el Nuevo Testamento no estaban desconectadas las unas de las otras, sino que se preocupaban. Cuando la iglesia de Jerusalén estaba sufriendo, la iglesia de Corintio buscaba ayudarla, o la de Filipos. Cuando la iglesia de Gálatas andaba mal, los de Antioquía estaban preocupados. Cuando la iglesia de Samaria se estaba fundando, los de Jerusalén fueron a ver qué estaba sucediendo. Lamentablemente vivimos una época de tanta desconexión, hermanos, de tanta división en la iglesia, que lamentablemente este amor que Pablo dice que produce la fe, muchas veces no se ve, no se distingue. Porque vivimos en iglesias como si fuéramos islas. Nuestra iglesia no tiene relación con nadie porque es nuestra solamente, no. Gracias a Dios, en nuestro tiempo como iglesia tenemos relación con varias iglesias, incluso iglesias en el exterior. Y está bien. Es a eso lo que Dios nos ha llamado. Hay un ministerio que se llama Equipando Líderes en Estados Unidos, con el cual estamos trabajando juntos ya. Estamos organizando para el próximo año una conferencia aquí en el Alto. Y me sorprende pero algo, de que con estos hermanos ni siquiera hablamos el mismo idioma. Mi inglés no es tan bueno, yo les entiendo todo, pero no sé cuánto me entenderán ellos. Pero aún así hay un amor, aún así hay una unidad, hay algo que nos une, y hay algo por lo cual ellos, estando tan lejos y tal vez en la comodidad de un país de primer mundo, están dispuestos a gastar su dinero y venir aquí a Bolivia gratis para ayudar aquí a la iglesia. Es porque eso pasa en los verdaderos creyentes. Hay un amor que nos une, y es el amor de la fe, es el amor que nace en la fe. Y con esto Pablo le dice a Tito, la gracia sea con todos vosotros. Amén. Así es como termina este epístola, hermano, mostrándonos algunos detalles de cómo la iglesia va a ir bien, del amor que nos tenemos entre los unos a los otros, y la necesidad que nos tenemos, hermanos, los unos de los otros.